mensaje a la iglesia de Pérgamo y el título que venimos desarrollando, un llamado a la pureza total. ¿Llamados a qué, amados? A la pureza total. Una iglesia perseguida en aquel tiempo, una iglesia con muchas dificultades, que algunos de sus miembros se desviaron y se dejaron contaminar por doctrinas cerradas, por doctrinas difíciles, pero que Dios en su infinita misericordia trae un mensaje para esa iglesia de transformación. Dígale al que está a su lado, un mensaje de transformación. Y estábamos en la sexta diapositiva, donde estábamos hablando de cómo se presenta Cristo en esta carta. Y dijimos que Él se presenta como la espada de dos filos. Y estuvimos hablando sobre un pasaje bíblico que hace referencia de cómo obra esa espada. Esa espada de doble filo actúa en dos direcciones. Rompe tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿cierto? Y eso significa, y dijimos, que la espada sea de dos filos, muestra la potencia y el poder de la palabra para descubrir, diga descubrir, y juzgar los pensamientos más íntimos del corazón humano. Cuando usted estudia la palabra, usted es confrontado a través de esa espada. Usted no necesita que el pastor le diga a usted de ser borracho. La misma palabra lo va a confrontar. La misma palabra lo va a llevar y le va a decir que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Y cuando yo leo eso digo, oiga, mi salvación está en juego. Amén. ¿Sí? ¿Y quién se lo dijo? ¿Quién le dijo que dejara de tomar? La misma palabra. ¿Está conmigo? La misma palabra te dice que dejes de mentir, la misma palabra te dice que dejes de fornicar, de adulterar, etcétera, etcétera. Porque ese es el poder de esa espada que rompe tanto hacia arriba como hacia abajo. Lo que es de Dios sube, lo que es del diablo se tiene que perder. ¿Cuánto lo creen? Sirve para discernir las intenciones del corazón y sirve para ejecutar el castigo que resulta del juicio. O sea, sé que cuando yo me miro a través de la palabra, y si mi vida no está siendo modificada a través de esa palabra para vivirla, va a llegar un día a un juicio y vamos a ser juzgados por la palabra. Vamos a ser juzgados ¿por qué, amados? Mira, lo que tú aprendas hoy a la luz de la palabra te hace menos inocente de las cosas de Dios. ¿Lo está entendiendo? Lo que tú aprendas hoy a la luz de la palabra te hace menos inocente. ¿En qué sentido? De que usted ya no puede decir cuando peca, es que yo no sabía. Te hace responsable, correcto, de lo que aprendas hoy. ¿Sí? Y cada vez que tú leas la palabra, cada que medites en la palabra, tú vas a entender que hay un mensaje específico para tu vida. No estudie la palabra para los demás, estúdiela para aprender para ti primero. Porque cuando tú eres corregido a la luz de la palabra, tienes la autoridad para corregir a otros. ¿Está conmigo? Cuando no la practicamos, pues sencillamente dice la palabra que somos como címbalos resonantes. O como un juego de ping-pong. ¿Qué hacen con el ping-pong? Para allá y para acá. Y los que están mirando. Y a veces nos pasa eso. Nosotros cogemos la palabra como un ping-pong para mandársela a todo el mundo. Pero ¿qué pasa con el ping-pong? ¿Vuelve a mí, sí o no? ¿Sí o no? Un buen jugador de ping-pong lanza y el otro vuelve y el otro lanza y vuelve. ¿Cierto? Y el ping-pong hace ese ejercicio. La palabra tiene que dar un cambio primero en mí. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Entonces, dice, leímos un pasaje bíblico que tiene que ver con la autoridad de hoy en día. Si usted violenta un semáforo, ese policía que te vio, que pasaste el semáforo en rojo, tiene la autoridad para disciplinarte. ¿Y cómo te disciplina? ¿Cómo te corrige?
No va a coger el bolillo y te va a dar palo, eso es sobre autoridad. Pero él está autorizado para que le haga un comparendo. Y ese comparendo significa que es el pago por tu error. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no se arriesgue. Y voy a leerlo, el pasaje. Dice, pero si hace lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, o sea, la autoridad. ¿El policía qué es? Pues ese servidor de Dios, ojo, ¿qué es un policía? Un servidor de Dios está para ordenar, para organizar una ciudad, para organizar un lugar, para implantar ¿qué? Orden, diga orden. Entonces, no en vano está esa autoridad, diga esa autoridad. Y está para castigar el que hace lo malo. Usted, digo, ay, no hay policía, el semáforo en rojo y se pasó. ¿Sí o no? Pero resulta que el policía estaba a una cuadra y lo vio. Él está en la obligación, diga, en la obligación. ¿De qué? De castigar tu infracción. No decirle, venga, hermano, ahí, yo páseme los papeles, usted sabe cómo es. Tristemente hoy la autoridad ha perdido su autoridad, perdone la redundancia, por eso. ¿Sí? Porque no va a entrar en, no va a hacer cumplir la ley, sino aún ayudarla a ¿qué? A infringir. ¿Es ahí? ¿Usted sabe cómo? Ahí. Me acordé un día, tenía un carrito de esos viejitos que me han regalado en una oportunidad, lo llevé a la tecnomecánica. Y yo le hice todos los arreglos para que pasara la tecnomecánica y yo sabía que el carro pasaba. Pero el personaje que me hizo la tecnomecánica no quiso hacerme pasar el carro. ¿Y sabe qué me dijo? El personaje me dijo, mire, tu carro no va a pasar. Le dije, pero ¿qué más tengo que hacer? Le insistí, no quiso. Pues me vi de alguna manera obligado a hacer lo que él hizo. Él me hizo violar una ley que está implantada en este tiempo. Me hizo, vete a un billetico de 20,000 pesos debajo del tapete y yo se lo paso. Eso es soborno. Y eso es, por eso usted ve tantos carros por ahí llenos, está sin frenos, echando gases por todas partes. ¿Por qué? Porque esa persona que está ahí nombrada para que haga cumplir la ley está buscando un soborno. ¿Me está entendiendo? Y a veces nosotros nos prestamos para eso. Ah, pues pago 50 y no pago 350 que vale el par. ¿Está aquí conmigo? Y eso es un pecado delante de Dios. Dígale al que está a su lado, no nos prestemos para eso. La palabra es ejemplo de verdad frente a las que herejías que habían comenzado a aparecer en la iglesia cristiana de Pérgamo. Se venía juicio inminente. Esta es la primera presentación negativa de nuestro Señor Jesucristo y se deduce que el Señor Jesús no estaba conforme con esta iglesia y deseaba corregirla. ¿Deseaba qué, amados? Pues la iglesia no ha caído del todo. O sea, ¿cuántos tenemos errores? Cante la mano los que son sinceros, ¿no? Los que son santos, yo no sé por qué están aquí. Hoy hablábamos precisamente del arrepentimiento. Todos somos pecadores de alguna manera. ¿Sí? Somos santos que nos estamos perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale al que está, usted es un santo que se está ¿qué? Perfeccionando. Mientras estemos en esta tierra, tendremos luchas con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero voy a cada día esforzarme para no pecar. Dígale al que está a su lado, esforzarme para no pecar.
Entonces era una iglesia que tenía debilidades, una iglesia que todavía se dejaba arrastrar por las herejías paganas de aquel tiempo. Acuérdese que hablábamos de los 3 templos que habían allá, paganos, y que el mismo gobernador llevaba a obligar de alguna manera a la iglesia para que rindiera culto a ese gobernador, etcétera. Pero unos fueron muy radicales y otros fueron tibios, ¿cierto? Y a veces nos pasa eso, a nosotros como iglesia. Nos prestamos para hacer cosas que no le agradan a Dios. Y por eso Dios tuvo que exhortar a la iglesia de Pérgamo en aquel tiempo, porque iba a venir un juicio sobre la iglesia y él quería tener el privilegio de poder bendecir la iglesia de Pérgamo. ¿Cuántos los dicen amén a esto? Y se deduce que el Señor Jesús no estaba conforme con esta iglesia, deseaba corregirla, pues la iglesia no había caído del todo. El Señor Jesús ama a su iglesia y su amor implica también disciplina. ¿Qué implica el amor? ¿Cuántos aman a sus hijos? Usted tiene que aplicar disciplina a sus hijos. Porque el que no corrige a sus hijos no los ama, dice la palabra. ¿Cómo demuestra usted que ama a sus hijos? Que los corrige cuando ellos están haciendo las cosas mal. Ah, no, es que es muy pequeñito, ese no entiende. Al contrario, ese bebecito, usted nace y ya tiene entendimiento, él no es ningún brotico. Y si no, usted ¿por qué le hacen? Y él se ríe. Si no entendiera, no se reiría, ¿o no? ¿Lo está entendiendo, iglesia? Usted le hace monerías al bebé y él, porque entiende. Yo siempre doy un testimonio aquí, ya sé que a mi hija no le gusta mucho que lo dé, pero mi hija, cuando estaba pequeñita, recién nacida, a los 8 días nos tenía trasnochados, 3 días llora y llora, y se le daba tetero, se le el pañal y nada. Tuve que corregirla. Pastor, sí, claro. Le di una palmadita sobre el pañal y desde ese día hizo honor a su nombre. Shalom, la paz de Dios. Ella está aquí. Cada vez que me puede decir, ay papá, usted me pegó cuando estaba chiquita. Pero claro, ella no sabía, ni sabía cómo fue la cosa. Pero fue así. La corregí que a tiempo. Y la verdad, nosotros no éramos pastores en ese tiempo y en Bogotá salíamos 11 de la noche porque alguna pareja de la iglesia, como éramos líderes de pareja, tenían un problema, estaban que se mataban ya mechoneándose. Nosotros íbamos allá a aplacar un poquito el tema, a hablar con ellos y el coche ahí y ella calladita, ¿no? Oiga, pero ustedes traen un bebé ahí, no se siente. Sí, es mi hija. Y yo creo que eso fue lo mejor que yo pude hacer con mi hija en ese tiempo, porque hasta el día de hoy no he tenido que volverle a pegar. Ya se casó y no me ha dado lata. Y ella lo puede decir aquí si se le ha pegado alguna vez más. No, hablamos, mi amor, esto y esto, me gusta esto y esto no. Y con mi hijo Andrés sí que él sí es, ustedes lo ven por ahí, callado, cuando él tiene que decir algo lo dice, tampoco me ha dado lata. Tú no necesitas de violentar a tus hijos para cambiarlos, amado. Tú no necesitas romperle las costillas a palo para que tu hijo cambie. Usted tiene que corregirlo es a tiempo. ¿Está conmigo? Él no necesita de eso. Y Dios no necesita castigarnos para corregirnos. Dios nos advierte las cosas. Lo que pasa es que nosotros somos necios. Y el resultado de nuestra necedad se da como un castigo que nosotros mismos provocamos. ¿Está conmigo? Porque si nosotros meditáramos en la palabra,
Yo no tendría que hacer este tipo de ejercicios que tuvo que hacer con la iglesia de Pérgamo. ¿Mm? Gente rebelde, gente que no quiso someterse a la palabra y les dijo, ojo, si no se arrepienten, voy a bajar la espada. ¿Está conmigo, iglesia? Dígale al que está a su lado, tenga cuidado con eso. Entonces, el amor de Dios implica ¿qué? Disciplina. No lo olvidemos, su espada de la verdad siempre está dispuesta para corregirnos cuando las cosas no van bien en su iglesia. Nosotros vamos a ser medidos a través de la palabra. Aquí no hay poder humano, aquí no es lo que yo diga, no, es que yo tuve una iglesia como de 100 miembros, pero no, eso me dijo, Señor, ¿cómo los vas a perdonar? Él sabe cómo son cada uno de ustedes. Él sabe. Lo único, mi deber es enseñar. Dígale al que está a su lado, el deber del pastor es enseñar. Eso es mi pastoreo, corregirles, enseñarles, guiarles. Pero la decisión de cambio lo toma usted. Usted es el que va a decir, yo quiero aplicar esto de la palabra o no. ¿Sí? Yo le enseño. Le hablo a la luz de la palabra. Creo que lo que les estoy hablando es a la luz de la palabra, ¿cierto? Pero usted determina, yo quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Y si dependiendo de lo que usted determina, usted va a entender que un día va a ir a la presencia de Dios y le va a decir qué se le enseñó y qué usted determinó. ¿Está conmigo? Hay un pasaje que yo uso mucho cuando me invitan a celebración de cumpleaños, especialmente de los 15 años. Y hay un pasaje que dice, le dice a la jovencita, porque generalmente las jovencitas son las que hacen la celebración de los 15 años. Y hay un pasaje que le dice el Señor, joven, haz de tu vida lo que a ti te parezca. ¿Sí? Hoy estoy parafraseándolo. Pero acuérdate que un día tendrás que ir a rendirle cuentas a Dios de todo lo que tú hagas. Porque en la edad de la adolescencia, uno quiere vivir muchas experiencias. Mucho, tiene un afán de vivir impresionante. Y uno les dice, ya no es tiempo. Ay, pero ¿por qué es que allá en el colegio mis amigas sí tienen novio, pero usted no, todavía no? Espere, mija, que llegara el tiempo de no ver. ¿Me hago entender? Porque si uno ya joven no ve, por eso se llama novio, no ve después de que se casa. ¿Cuántos están aquí? En la adolescencia uno no es solo ciego, sino sordo, mudo y desmechado como Shakira. Y empieza, es que estoy enamorado. Y hablarle a una persona enamorada, es más fácil hablarle a esa pie y esa pared se mueve. No le entra por ningún lado. Y así ve a ese enamorado, ay, de un genio tenaz, ay, tan hermoso que se ve bravito. Ay, tan hermosa que se ve bravita. Espere que le ponga el sartén en la cabeza cuando esté casado, a ver cómo lo ve. Y después de que pasa el enamoramiento, sí que peor. Y siempre lo he dicho y ese ha sido como mi frase clave. Cuando está uno enamorado, no puedo vivir sin ti. ¿Sí? Y cuando se casa, no me lo aguanto, no me puedo vivir contigo. Si ya no me lo aguanto. ¿Cuántos están aquí? Ay, Jesús. El amor es muy hermoso, ¿sabía usted, amado? Pero hay que saberlo disfrutar. Veas, solo la voz de la experiencia. ¿Cuántos años de matrimonio, hermana María? Ahí está.
45 años de amor. Claro, yo considero que ya está ahí por amor. Si no, no estaría. No, en serio. Y él está ahí con ella por amor. Y que Dios los guarde. Espere que alguno de los dos parta a ver cómo se le pone la vida a uno. Bien difícil. Cuando usted está acostumbrado a esa persona, 45 años aguantándole lo bueno y lo malo. Porque sé que en 45 años no han sido color de rosa, ¿cierto, hermana María? ¿Me hago entender, iglesia? Hoy en día los matrimonios son tan desechables que a veces duran 6 meses. ¿O no? Los que se casan, ¿no? Pero hoy las relaciones son muy desechables, amados. Es más, son más duraderas por WhatsApp. ¿En serio? Es que usted por WhatsApp le dice todo lo que quiera a esa persona, pero vaya, póngalo de frente a ver cómo le va. Y no es capaz de hablar. ¿O no? Así de desechables se han vuelto las relaciones. Dígale al que está a su lado, el amor es muy hermoso, hay que saberlo vivir. La siguiente diapositiva. ¿Qué mensaje le envía Cristo a la iglesia de Pérgamo? Apocalipsis 2:13 dice: yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, pero también sé que a pesar de eso, sigues confiando en mí. Mira qué lindo, ¿no? Lo está exhortando, lo está regañando. Sé que estás viviendo en un lugar difícil, peligroso, pero también conozco que tú eres una iglesia perseverante. ¿Cuántos lo creen? Usted puede estar viviendo en la ciudad más podrida del mundo, amado, pero si tiene a Dios y se apoya en Dios, usted va a vivir en santidad. ¿Está aquí conmigo? En esa ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad, y ni siquiera entonces dejaste de confiar en mí. Cristo comienza su mensaje dándole a esta iglesia palabras de elogio. Diga elogio. Pero 3 cosas conocía Cristo de esta iglesia. Número 1, Cristo conoce dónde mora. ¿Dónde estaba morando la iglesia? Dice que estaba morando en la casa de Satanás, en la ciudad donde Satanás tenía su centro de trabajo. Imagínense, rodeado por lugares donde se adoraban dioses paganos. ¿Sí? Y no voy a ir atrás otra vez. Los que quieren mirar las predicaciones anteriores, ahí están por YouTube, ¿sí? Para que le cojan el hilo. 3 centros religiosos paganos, entre esos la adoración al mismo emperador. Mas, sin embargo, esa iglesia se mantuvo firme. Habían unos que otros que estaban flaqueando, pero como dice que una sola naranja daña todo el bulto. Entonces, el Señor tenía que exhortar a toda la iglesia en general. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amado, cuando usted reciba un mensaje de parte de Dios, y si te está confrontando, acéptelo, no se moleste. Es Dios el que te está hablando. ¿Está conmigo? Es Dios el que quiere corregir en algo. ¿Sí? Ay, pero es que a este no le dice nada. No, porque el mensaje es para ti. ¿Está conmigo? Diga, el mensaje es para mí. Entonces, dice, mora donde está el trono de Satanás. Satanás siempre tiene alguna base de donde realizar todas sus operaciones, algún lugar céntrico para su trono. Mateo 10:16 dice lo siguiente: el trabajo que yo les
los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. En Reina Valera dice de una manera diferente, pero es el mismo concepto. Mira, el lugar donde Dios te tiene, aunque sea peligroso, Dios está cuidando de ti. Pero tú tienes que aprender a tener ¿qué? Entendimiento, discernimiento. Diga discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Lo voy a decir de esta manera. Discernimiento es la capacidad que tiene el hombre de parte de Dios para mirar algo que no se ve. Porque es algo espiritual, amados. Y hoy a lo bueno le decimos malo, llamo malo, bueno. Entonces, si usted no tiene discernimiento, de pronto a lo malo le está diciendo bueno. ¿Está conmigo? Entonces, mira, hermano, es que yo me acuerdo, me trae a memoria el Señor algo, cuando estábamos ahí en la 14, donde hoy en día es un centro de pinturas, una fábrica de pinturas, y llegó un tiempo donde nos pusieron bares por todo lado. Bares, teníamos, es más, el señor que nos, enseguida del señor que nos había arrendado, era un muchacho que él iba a la penitenciaría de la iglesia tradicional a llevar mensaje a los internos. Y una vez mi esposa tuvo que ir a confrontarlo porque él prestó su casa, pone que si va a llevar un mensaje a la penitenciaría a personas que tienen problemas de alcoholismo, de drogas, etcétera, de delincuencia, es una persona que es un instrumento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero una cosa es predicar en la cárcel y otra cosa es el estilo de vida que él llevaba. Y tenía 2 locales y los 2 locales bares. ¿Me está entendiendo? Entonces, una vez mi esposa lo confrontó, le dijo, venga, es que yo tengo entendido que usted va a la cárcel a llevar mensaje a los internos. La iglesia tradicional también lleva algunos personas, se me fue el nombre, ¿cómo es que se les llama a ellos? Y ellos llevan el mensaje. Entonces, hombre, nos tenían sacudidos, música por este lado, música por este lado, música al frente, ¿sí? Terrible. Pero sin embargo, la iglesia permaneció mucho tiempo ahí, con todo eso. ¿Qué era el ejercicio de la iglesia? ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Pues eso se hizo. Y empezamos a orar por esos lugares. Empezamos a guerrear por esos lugares. Y al poco tiempo, como a los 2, 3 meses, empezamos a ver fruto. Especialmente uno que teníamos al frente porque nos lo ponían a bombas. Preciso, tenían unas columnas impresionantes de sonido. Y el día del servicio, especialmente el jueves, como que el diablo subía el volumen. Y empezamos a orar por ese lugar, a guerrear. Y Dios lo quitó. Es más, hoy en día, desde esa vez lo han vuelto a colocar ya bares ahí. Ahorita es un almacén, ok. Es eso lo que tiene que hacer la iglesia cuando está en un lugar de peligro. No huir. No, quitemos la iglesia, vayámonos para otro lugar donde nos dejen en paz. No, Dios tiene que sacudir muchas veces la iglesia con ese tipo de cosas para que entienda cuál es su lugar. ¿Está conmigo? Por eso, el trabajo que nosotros tenemos como iglesia no es fácil, es peligroso. Pero Dios dice que nos llevará y nos mandará a lugares donde hay lobos rapaces. ¿Donde hay qué, amados? El trabajo que yo los envío, esto está en lenguaje actual, si no estoy mal, yo los envío a hacer, es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de ¿qué? Nosotros en este mundo, en este sistema, estamos como esas ovejas. Alrededor de nosotros hay ¿qué? Lobos.
pero dice la palabra que seamos ¿qué? Humildes, diga humildes. ¿Y cómo más tenemos que ser? Y mansos, ¿cómo? No mensos como las palomas, sino mansos. Ahora, no estoy hablando, cuando hablo de esa palabra menso, no es que usted sea soberbio ni altivo, sino que usted tiene que aprender a tener entendimiento. ¿Está aquí conmigo? Tenga entendimiento. ¿Cómo el diablo está acosándolo? ¿Cómo el diablo lo está persiguiendo para hacerle daño? Usted es iglesia donde esté. La iglesia, ya se lo expliqué en días pasados, la iglesia no son estas 4 paredes. Es más, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y es más, si ustedes miran los mensajes a cada una de las iglesias, dice a las iglesias. Y no se está refiriendo del templo, se está refiriendo a las personas. El mensaje es para nosotros, diga, es para nosotros. ¿Y cómo tenemos que ser? Dice, humildes como las. Dígale al que está a su lado, humilde. Siguiente, por favor. ¿Cómo más? ¿Qué más sabía el Señor? Satanás no es omnisciente. Eso es una ventaja para nosotros. El diablo no puede estar en todas partes. Usa su ejército, pero su ejército no tiene el poder de meterse en nuestros pensamientos. ¿Está aquí conmigo? Satanás no es omnisciente, no conoce todo como Dios sí conoce todo. ¿Qué conoce Dios? ¿Qué conoce Dios? ¿Sabe qué? Hasta el pensamiento más pequeñito que te pasa por tu mente, Dios lo conoce. Por eso digo otra vez, nosotros podemos engañar a los hombres, pero no podremos engañar a Dios. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, podemos engañar a los hombres, pero a Dios no. Dios conoce qué está pensando usted en este momento. Es más, Dios sabe qué está recibiendo de parte de Él y qué no. Porque a veces cuando uno está aquí, el diablo empieza a mandar dardos y dice, otra vez el regaño, otra vez. Y uno empieza a resistirse a qué? A la palabra. Otra manera que ataca al enemigo, aún en el lugar, en el templo, con el sueño. Acabamos de llegar de... ¿Quiénes no durmieron anoche? Levanten la mano los que no durmieron anoche. Bueno, acepto que se pueda dormir, hermano. Porque no durmió, ¿me entiende? Sí, entonces está cansado. Pero la mayoría llegamos el domingo, ¿de qué? De levantarnos. Nos bañamos, nos comemos algo y corremos para la iglesia. Tuvimos toda una noche de descanso, al no ser que se pusiera a mirar televisión toda la noche, ¿no? Acostado ya. Y usted ve el domingo 9 de la mañana y pero ¿para qué me llamarás, hermano? Voy a ir a ver qué quiere. ¿Sabe cómo se llama eso? Opción. Espíritus de opresión sobre su vida para que usted no entienda lo que Dios quiere hablarte. Ahora, hablando aquí en el templo, pero nos pasa en la casa. Mira, estamos mirando televisión y y vamos a orar y a leer la palabra. ¿Y qué empieza a hacer uno? Parece un león hambriento. Le da por bosteciar, ahí sí le da sueño, ahí sí le da cansancio. Y acaba uno el devocional y ¿qué pasa? Prende la televisión y queda otra vez uno como un bombillo prendido, ¿sí o no? ¿A cuánto le ha pasado eso? Yo pensé que solo era al pastor. Porque es que todas las cosas raras le pasan solo al pastor. No, así somos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no está interesado que usted crezca espiritualmente. Por eso no le gusta que usted haga un devocional, por eso no le gusta que usted ayune, por eso no le gusta que lea la Biblia. ¿Por qué? Y por eso le va a mandar cansancio, por eso le va a mandar pereza, le va a mandar sueño, le va a hacer hasta lo imposible
para evitar que tú crezcas. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, va a hacer hasta lo imposible para nuestro crecimiento. ¿Mm? ¿Cuántos están aquí? Entonces, es decir, no está en todo lugar como Dios está en todo lugar. No es todopoderoso como nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Dígale al que está a su lado, yo tengo un Dios todopoderoso. El diablo sabe que no tiene nada. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Dígaselo al que está a su lado, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y si Jesús está en ti, tú vencerás al mundo. Dígaselo a él, si Jesús está en ti, vas a vencer el mundo. ¿Qué más es el diablo? Es un ángel. ¿Sabía usted que el diablo es un ángel? Fue creado por Dios. Por tanto, fue creado por Dios, pero cayó en pecado por orgullo y en su caída y degradación retuvo algunas de sus facultades esenciales. Número 1, sabiduría, movimiento y poder. Eso lo tiene el diablo. Él tiene sabiduría, ese no es ningún tonto. ¿Sabía usted eso? Y lo vemos en Génesis. Dice que era astuto, más astuto que todas las criaturas de la tierra. ¿O no? Y empezó a seducir a Eva. Por eso usted tiene que aprender a discernir lo que es del diablo. Y cuando tú enfrentes a Satanás, no lo enfrentes en tus fuerzas, enfréntalo en el poder de Dios. ¿Está aquí conmigo? En nuestras fuerzas no podemos, pero hay uno que tiene más fuerza que nosotros, que es Jesús. Jesús es todopoderoso. Dios es todopoderoso. ¿Cuánto lo creen? El único que es todopoderoso es Dios. Amén. Número 3. En su caída arrastró con él a millones y millones de ángeles que los siguieron en su rebeldía frente a Dios. Y ahora esos millones de ángeles son parte del ejército del mal. Son sus mensajeros y espías en todo el mundo. O sea, Satanás tiene un ejército también estratégico, donde los coloca en ciertos lugares. Eso también lo hemos enseñado aquí, pero quiero recordar un poquito de eso. Usted a veces hay ciudades donde la ciudad es como la cuna de la prostitución. ¿Qué significa ahí? Que ahí hay un principado en esa ciudad que lleva a que la ciudadanía de ese lugar se prostituya. Es la manera como ejerce su poder. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué hace Satanás con su ejército? Delega funciones. Entonces a esto los voy a poner allí a un sitio donde todo sea alcoholismo. Y entonces usted cómo fluyen las tabernas, las discotecas, los bares. Y dice, oiga, pero no hay plata, pero sí abunda esa vaina, ¿no? Hemos estado orando por Acacías, por eso, amado. Y tenemos que orar porque aquí hay un principado de alcoholismo impresionante. Está resurgiendo la petrolera otra vez. ¿Y qué es lo que está resurgiendo con la petrolera? El alcoholismo. ¿O no? ¿O no? ¿Me lo inventé yo, iglesia? Bares cada media cuadra. Vayan por la 31 ahorita en las nochecitas y verán. Yo considero que desde aquí, desde el semáforo hasta donde termina para desviarse uno para la penitenciaría, por lo menos hay unos 10 o 15 bares.
Y lo más triste es que uno los pasa ahí y están así. ¿Qué significa eso, amados? Que hay un principado ahí, hay una potestad, hay un ejército de Satanás llevando a la gente al consumo ¿de qué? Del alcoholismo. Eso lo entendemos nosotros, porque conocemos las obras de Satanás, pero los que están allá no conocen eso. Ellos, eso es moda. Moda es llegar el viernes y terminó de la hora de trabajo y ¿qué sale uno a hacer? A tomarse una pala, sed. Yo lo digo porque yo viví en ese mundo. Eso no ha cambiado. Hace 25 años atrás yo hacía lo mismo. Esperaba el viernes y así no tuviera plata, aparecía plata. Hola, qué cosa tan brava. Ya, mi hermano, el jovencito, y él sabe cómo es. ¿Cierto, Camilo? Él les conoce el del evangelio, pero el diablo es, mira, escuche esto, él no va a dejar en paz a tus hijos que son cristianos. Él no va a dejarte en paz a ti, porque él sabe que el día que te vuelva a agarrar es para destruirte. Él no te va a traer para bendecirte. Él no va a decir, ay, me lo voy a ganar, esto es para que la pase rico. No, te va a mostrar algo que está mal hecho como algo rico, pero el fin es destruirte, porque la paga del pecado es muerte. Es que, amados, entonces se lo pone así de bonito, y como un jovencito como el que nunca ha tenido experiencia en el mundo, pues es fácil ¿de qué? De seducir. No lo estoy juzgando a él, ¿me está entendiendo, iglesia? Él tuvo esa experiencia y quizás de pronto no tomaba, pero iba y acompañaba a sus amigos. Y empezaba con una gaseosa y después terminaba con una, porque el diablo es así. Y les conté mis experiencias hace 8 días. Como cristiano también. Y como débil espiritualmente porque no tenía la fuerza espiritual que quizás pueda tener hoy en muchas cosas. Entonces era fácil ser seducido. Y claro, yo iba así, una palacé. Es más, yo me tomo una gaseosita mientras ellos toman cerveza, no hay problema. Ahí los acompaño un ratico. Y como tenía un pie en las cosas de Dios y otro pie en el mundo, pues fácil. Pero lo prohibido es lo más deseado. ¿O no? ¿Cuántos están aquí? Pues fácil. Ya después de tomarse unos gaseosas diciendo me estoy embuchando, en cambio me tomo una cerveza y hago un rebajo adentro. Ay, Jesús. ¿Cuántos están aquí? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. La siguiente, por favor. Ya vamos a terminar, amados. Vamos a terminar con el tema hoy. ¿Por qué hace esto Satanás? Número 4. Para llevar a cabo sus planes en el mundo. Eso es estratégico. Este tema tengo que traerlo a colación también, el tema de la identidad de género y todas esas cosas, hermanos. Son estrategias de Satanás, que ha cogido mentes débiles. Les creer que tienen unos derechos, que sí tienen derechos como tal, pero de vivirlo individualmente. Usted decide cómo quiere vivir su vida, ¿sí? Pero esos derechos los quieren llevar como normas de ciudad. Por eso hoy hablamos de no de 2 géneros, sino de 3 géneros, ya no hombre, mujer, sino que hay otro género que ya no se sabe cómo se dice. Es que ellos saben cómo decirse. Pero eso no es un problema de esas personas, es un problema de esos principados y esas potestades que están enviando el Satanás para destruir las cosas de Dios. ¿Está aquí conmigo? Por eso nosotros no nos podemos ir contra las personas. Escuche esto. Aquí no es que no amemos a los homosexuales, los amamos a ellos como personas, pero no amamos su pecado.
¿Está conmigo? Yo tengo que recibirlo con amor como cualquier persona, tratarlo como cualquier persona, pero que la palabra lo confronte a él para que él pueda cambiar su estilo de vida. ¿Está aquí conmigo? Porque qué diferencia, y voy a ponerlo de esta manera, qué diferencia hay entre un homosexual y un mentiroso. ¿Cuál es la diferencia? Juntos son pecadores. No importa la diferencia del pecado. ¿Qué diferencia hay entre el que mata o roba? Es pecado para los ojos de Dios. Ah, pero es que matar. ¿Pero cuántos no matan diciendo mentiras? Matan sueños, ilusiones, proyectos. No solo es la muerte física. Hay gente que ha matado ilusiones con las mentiras. ¿O no? Proyectos de vida, sí, señor. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Oh, con eso, dígale al que está a su lado, tenga cuidado con eso. Entonces nosotros vamos a compartir con esas personas la palabra, mas no su pecado. ¿Está conmigo? Los vamos a aceptar como personas que son, mas no su pecado. Amén. Tiene en algún lugar un sitio donde está su trono. Este trono es su base de operaciones. Es posible que tenga más de un centro de operaciones que se mueva de un lugar a otro con rapidez impresionante, porque no puede estar en dos lugares a la vez. Ojo, que el diablo no es ¿qué? Omnipresente. Él necesita moverse a través de sus demonios para que usted vaya dándose cuenta cómo es Satanás. Y desde ese trono estratégicamente ubicado podrá usar mejor su influencia. Y donde quiera que esté su trono, será siempre un lugar de peligro, de pecado. ¿Un lugar de qué? O sea, hermano, voy al caso. Es más, Dios me trae a memoria algo muy importante. Ha estado rondando un video que se está haciendo viral de unos pastores que entraron a lugares de prostitución a predicar la palabra. Me pareció excelente lo que hicieron. Extraordinariamente bueno lo que hicieron. Cogieron dos de esas mujeres, una de ellas inclusive era cristiana, conocía el evangelio, y cuando el Señor les habló a esas mujeres a través de estos pastores, y lo hicieron muy bien hecho, porque donde ellos no entren con cámara y eso, salen de ahí, y si viene un hermanito de la iglesia, ¿qué va a decir? El pastor en prostíbulo. ¿O no? ¿Se armó qué? Así es. A mí me dicen, o me ven por allá por el lado de la zona de tolerancia. ¿Quién sabe qué estará haciendo el pastor por ahí? ¿A qué voy yo? Ellos sabían que era un lugar de peligro, pero se prepararon espiritualmente. Si usted tiene debilidades, ojo hermano, ahí es donde yo voy, y usted sabe que es un lugar de peligro, no se meta ahí. Si no está preparado. ¿Está conmigo? Si usted sabe que es un lugar, ejemplo, yo tuve problemas de alcoholismo y me voy a ir a predicar a los bares. Si no estoy preparado, no vaya. ¿Está conmigo? Ahora, si usted tiene debilidad con mujeres, se mete un prostíbulo, ¿qué va a terminar haciendo? Ahora, las niñas que salieron a atender a los pastores no iban con ropa hasta aquí, hasta el cuello.
Y usted ve ahí el descote y eso. Ah, no, espere, hacemos un ratico y después les predicamos. Porque el diablo es astuto, ¿o no? Él va a mandar sus dardos. Estamos en un lugar de peligro, amado, pero tenemos que aprender a vivir en ese lugar en santidad. ¿Está conmigo? Es siempre un lugar de peligro, de pecado, inmoralidad e idolatría. En el momento en que se escribió esta carta, por alguna de sus razones estratégicas, tenía su trono en Pérgamo y este era el peligro para esta iglesia. El trono de Satanás está allí y los cristianos están en peligro de entrar en alianzas con las fuerzas que están bajo su control. Ahora me pregunto, si el Señor Jesús sabía que el trono de Satanás estaba allí en Pérgamo y que su influencia iba a ser fuerte, ¿por qué permitió que se fundara una iglesia en dicha ciudad? ¿Te ha preguntado eso? ¿Por qué será? O tal vez porque no sacó, ¿por qué no sacó a esta iglesia de esa ciudad? ¿O por qué más bien permitió que esta iglesia se quedara permanentemente en este lugar? Preguntas que nos deberíamos de hacer. Si era un lugar de ¿qué? De peligro. ¿Por qué? Mira lo que dice aquí. Voy a explicar un poquito sobre la palabra morar. Diga morar. Una vez más, diga morar. Ya que la palabra morar es en el original griego, indica que los creyentes de Pérgamo tenían un lugar de residencia fijo en dicha ciudad. Y por lo tanto, indicaba que debían quedarse en ese lugar, les guste o no les guste. Exista o no exista peligro. ¿Por qué? Ya voy a ir con la explicación. Aquí hay un principio muy importante para nosotros y es que la vida cristiana no consiste en escapar. Ojo, usted cuando tiene dificultades, la solución que usted tiene no es huir, es enfrentar el problema. Yo esa pregunta se lo he hecho toda la vida a mi Señor. Oye, ¿por qué yo cuando me convertí de una vez el Señor dijo, vamos para arriba? Porque es necesario que la iglesia esté aquí en la tierra para testificar de su poder. Por eso. Por eso, la gente que vivía ahí tenía su casa propia y no decía, me voy para otra ciudad porque es que aquí, mire, yo no puedo ser cristiano. No, usted puede ser cristiano donde quiera que Dios lo tenga. Cuando usted se aferra al cuidado de Dios. Cuando usted depende de Dios y no de las circunstancias. Aún ese mensaje para cuando aquellas personas que les gusta estar de iglesia en iglesia. Usted debe estar donde Dios lo puso. Ay, no, es que esa iglesia tiene defectos, hermano. Donde usted vaya, la iglesia va a tener ¿qué? ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. Dígale al que está a su lado, somos seres imperfectos. ¿Qué está haciendo la iglesia? Estemos buscando la perfección en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No puede estar usted buscando la iglesia perfecta porque de donde usted llegue la va a dañar. Si usted llega a encontrar una iglesia perfecta, usted la va a dañar porque usted llega como un ser imperfecto. ¿Está conmigo, iglesia? Por eso permanezca donde Dios lo tiene. ¿Listo? Ahí lo va a pulir, ahí lo va a transformar. Es más, usted puede ser lijita para otros. ¿Cuántos dicen amén? Porque habrán todas las personas, por ahí un dicho muy tradicional, que uno no es monedita de oro para caerle a todo el mundo. Bien. Y a esas personas que tanto lo detestan a usted, puede ser la lijita para ellas. Hoy ponía un ejemplo con mi hermano Aldemar. Y abrí mi corazón hoy. Y a mí
Este muchacho, cuando yo no lo conocía y lo veía en la calle, andaba como un loco en esa carro que se mandaba por todo el mundo y uy, yo dejaba de amar a Jesús. ¿Y sabe qué hace el Señor? Me lo trae para la iglesia. Y llevamos 8 años ya trabajando los dos, ¿sí o no, Valdemar? Y me siento bendecido cuando él dice, cuando lo he llevado a reuniones de Colombia Justa y Libre, y él es el que me presenta. Yo casi siempre he mantenido, no, hermano Valdemar, él lo sabe. Y él va y se relaciona porque como él es un evangelista, él no puede tener la lengua callada, quieta, porque él tiene que hablar con todo el mundo. Entonces les presento a mi pastor y lo hace con un orgullo sano, gloria a Dios. ¿Mm? Y me bendice. Me bendice. Yo quiero darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Oh. Porque sé que si ustedes hubiesen conocido a Aldemar hace unos años atrás, no darían un peso por él. Pero hoy es una piedra preciosa en las manos de Dios. Y Dios lo está puliendo. Ya ha tenido deseos de desertar muchas veces de aquí. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando Dios tiene propósitos con nosotros, el diablo siempre nos va a incomodar para sacarnos del lugar de bendición. ¿Está aquí, iglesia? El diablo va a usar lo que sea para sacarte del lugar de bendición. ¿Cuántos están aquí? Abraza el que está a su lado. Gloria a Dios. Aquí hay un principio muy importante para nosotros, es que la vida cristiana no consiste en escapar, sino en conquistar. Dígale al que está a su lado, no consiste en escapar, sino en conquistar. ¿Qué somos nosotros? Conquistadores. Nosotros tenemos que aprender a ganar esos espacios. Ser cristiano no es una tarea fácil, amados. Cuando usted le predique a una persona, predíquele la verdad. No lo ilusione en cosas que no son. No le diga, es que usted se convierte en el evangelio y se le acaban los problemas. Eso es una mentira. Vas a tener problemas, pero con la mano de Dios vas a salir de ellos. Eso es honestidad. Pero si yo ilusiono, no, hermano, usted llega al evangelio y eso, todo es color de rosa, eso, hermano, es impresionante. Y uno lo dice, cuando uno conoce el evangelio y antes tenía para tomar cerveza, para conquistar viejas y todo. Y llega uno al evangelio y, oiga, y se seca hasta la plata. Puede hacer uno un ahorro. Lo que uno podría decir, lo que yo no me lo tomé en cerveza, pues lo guardo, ya no tomo, pues lo guardo un ahorro. Y no hay plata para ahorrar. Y uno dice, ¿por qué? Y se pregunta uno eso. Porque es que el diablo no le va a hacer la vida fácil a usted en el evangelio, hermano. Y eso que tenía en abundancia en el mundo, el diablo quiere arrebatárselo en el evangelio. ¿Me está entendiendo? Por eso dice la palabra que él volverá a traer, te va a restituir lo que la oruga, el saltón, el revolcón te robó. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Va a llegar el momento donde vas a tener tanta abundancia, amado, pero tienes que ser procesado primero. Hay que ser procesados primero, amados, para que cuando usted tenga esa bendición, la valore, porque cuando está en el mundo no la valoraba. ¿Me está entendiendo? Y si Dios te facilita la vida ahorita que está en el evangelio, no vas a valorar el esfuerzo que tuvo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por tu vida. ¿Me está entendiendo? Por eso necesitamos pasar por la zaranda de Dios, ser trillados. ¿Para qué? Para que aprendamos a valorar lo que Dios nos da.
Dele otro fuerte aplauso al Rey de Reyes, amado. Dígalo conmigo, escapar no, conquistar sí. No podemos ¿qué? Escapar. Tenemos que ir a, ¿cuánto lo creen? Aleluya. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia del Señor, volverse en conquistadora. Es más cómodo que pensemos que nos sería mucho más fácil ser cristianos en otro lugar, otro tipo de personas y en otras circunstancias. Pero el deber del cristiano es no eludir las dificultades, sino aprender a dar testimonio fiel de Cristo juntamente allí. ¿Cuánto lo creen? Jesucristo es el que te va a sacar en victoria cuando tú testificas con poder de Él. Amén. Siempre y cuando este lugar estemos conquistando y no pecando. Ojo, siempre y cuando en ese lugar estemos conquistando y no pecando. Ojo, ¿qué estás haciendo en el lugar que Dios te tiene? Puede ser tu trabajo, puede ser tu colegio, puede ser la universidad. ¿Cómo te portas? ¿Estás conquistando o estás pecando? Ay, pero ¿qué hago si es que todos mis compañeros toman? Ay, pero es que todos mis compañeros dicen mentiras. ¿Y yo qué hago? Usted tiene que ser luz en medio de la oscuridad. Cuando tú te muestras así, te vuelves un conquistador. Pero cuando haces lo contrario, te conviertes en tinieblas. ¿Te convierte en qué, amados? Y Dios nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad. Pues dígale al que está a su lado, ¿estás pecando o conquistando? Dígalo. El hecho de que seamos cristianos no significa que no podemos trabajar en un lugar secular, no podemos estudiar en un colegio particular, porque a veces caemos en el error. Es que para que mis hijos crezcan en el temor de Dios, estudien en el colegio cristiano, universidad cristiana, todo cristiano. Y entonces, ¿cómo va a conquistar a los que están en el mundo? Yo le doy gloria al Señor una vez más, porque mis hijos desde pequeñitos estudiaron en colegios públicos. Y ahí están. Ni son drogadictos, ni nada de esas cosas, porque hoy en el colegio se vive eso. Niños pequeños, ya 12, 13 años, no 8 años, ya consumiendo drogas. Porque es que ese principio no se lo van a enseñar en el colegio, ese principio lo aprenden en su casa. Su hijo no es cristiano porque va a un colegio cristiano, su hijo es cristiano porque tiene principios y valores en su casa. El cristianismo se vive en casa, no en la universidad o en el colegio. Ahí es donde se aprenden todos esos principios para que cuando Dios me ponga en el trabajo, en la universidad, sea luz en medio de la oscuridad. Usted no pretenda que su hijo vaya a aprender cristianismo en un colegio porque es cristiano, porque él está allá para ser enseñado en las matemáticas, en la ciencia, etcétera, que tendrán ciertos temores, pero allá en ese colegio también irán personas que no son cristianas y posiblemente pueden contaminar a tus hijos. ¿Sabía usted? La gente del mundo le gusta mucha formación cristiana, entonces ponen a sus hijos que no son cristianos en los colegios cristianos. ¿Cuántos están aquí? Entonces, dígale que está a su lado, no tiene excusa. Sea un conquistador, dígale. La siguiente. ¿Cuál fue el consejo de Cristo para la iglesia? ¿Cuál fue el consejo? Versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos
con la espada de mi boca. Diga mi consejo. Diga, ese es mi consejo. ¿De quién viene ese consejo? ¿Para quién? Diga, para mí. Número 1, Cristo le da un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Dígalo conmigo, arrepiéntete. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuántos quieren ser buenos cristianos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Vivir una vida de continuo arrepentimiento. Y eso fue lo que el Señor les dijo a la iglesia de Pérgamo en ese momento. Arrepiéntete. Ojo, arrepiéntete. Dígale al que está a su lado, arrepiéntete. En el griego, esta palabra en el griego está en oristo o imperativo. O sea, es una orden que no se puede eludir. Diga, no se puede eludir. Lo cual demanda urgencia. Diga, urgencia. Cuando Dios le está diciendo que te arrepientas, no le está diciendo que lo empiece a hacer mañana, ni pasado mañana, no dentro de un mes a ver cómo me empieza a ir. No, es una orden inmediata. ¿Cuándo me tengo que arrepentir? ¿Cuándo me tengo que arrepentir? Ya casi se arrepienten. ¿Cuándo se tienen que arrepentir? Ya. La orden es ya. Le estaba diciendo a la iglesia de Pérgamo, si no te arrepientes ya, voy a venir y... Ahora, traigámoslo a este tiempo. ¿Qué pasaría si Dios me llama esta noche a su presencia y yo no me he arrepentido de todo lo que he hecho? Para poder entender esto que Dios está hablándole a la iglesia de Pérgamo. ¿A dónde iríamos a parar? ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está entendiendo por qué el Señor le está diciendo a esa iglesia que el arrepentimiento tenía que ser ya? Porque posiblemente la iglesia podía haber sido arrebatada ese día. Y los que estuvieran en pecado se iban a quedar. Y así va a ser en este tiempo, amados. No sabemos ni el día ni la hora. ¿Está aquí conmigo? Dígale al que está a su lado, no sabemos ni el día ni la hora. Pero no espere a probar si de pronto sea hoy o mañana, amado. Si tú tienes algo que arreglar con Dios, hazlo ya. Dígalo conmigo, hazlo ya. No esperes, porque puede ser tarde. La demanda de urgencia, cambia de actitud, corta toda mala influencia y práctica del mundo que haya introducido en tu vida. Dile no al evangelio sin santidad. Si no te arrepientes, acarrearás disciplina de parte de Dios. Y para finalizar, verso 17. Diga, ese es para mí. Mire lo que dice el Señor a su iglesia. El que tiene oídos, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando, iglesia? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si ustedes notan, la palabra Espíritu está con E mayúscula, que significa que está hablando el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién le está hablando? ¿Y quién es la iglesia? Pues ¿quiénes se tienen que arrepentir? ¿Cuándo? Creo que el mensaje es claro, ¿sí o no? No está hablando el pastor Guillermo, está hablando el Espíritu de Dios. Y si usted tiene un oído espiritual, jálese aquí un poquito. De pronto se le cayeron las orejas. ¿Qué tiene ahí? Las orejitas. Y dentro tiene una serie de cositas ahí que eso es lo que le permite escuchar lo que el Espíritu de Dios le habla.
Pero así como usted tiene un oído físico, también debe tener un oído. ¿Cuántos están aquí? ¿Quieren más? Muy poquitos. ¿Cuántos quieren más? Cristo le da 3 hermosas promesas. ¿No les gusta eso? ¿Cuántos quieren promesas de parte de Dios? Mire lo que les promete el Señor, dice. El que tenga oídos, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, le daré de comer del maná escondido. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que venzan. Ojo, no dice a nosotros, dice a los que venzan. ¿Pero qué tienen que vencer? El pecado, la vida inmoral que se lleva. Los que venzan esas cosas van a recibir ¿qué? ¿Qué van a recibir? El maná escondido. ¿Qué significa el maná escondido? Es decir, palabra de Dios verdadera. ¿Palabra de qué? Porque no todo el que lee la palabra lo entiende. Hay momentos donde Dios tiene que revelarle esa palabra a esas personas. Pero esa palabra se la revela solamente al que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quiénes son los que Él quiere bendecir? Aquellos que tienen comunión con Él. Él no puede premiar al vago. Él no premia al vago espiritual. El que lee la Biblia por acá cada 2, 3 años, se congrega cada vez que cae un rancho y quiere leer la palabra y entenderla de maravilla. No, hay que hacer un proceso en nosotros. Y el proceso es de rodillas ante la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren maná? Tienen que vencer esas circunstancias, iglesia. O tenemos que vencer esas circunstancias. El maná escondido es palabra de Dios verdadera. Pan fresco y puro. Todos los beneficios que ello implica. Eso es lo que va a recibir esa persona. Número 2, la piedra blanca. Dice, y le daré una piedrecita blanca, en la piedra un nombre nuevo escrito. ¿Qué significa eso? Esa piedra simboliza victoria, diga victoria. A los vencedores de las Olimpiadas les dan una piedrecita blanca y les permitían entrar al banquete especial de premios. ¿Se acuerdan que hay 3 escalones, no? El primero, segundo, primero, segundo y tercer lugar. El que subía al primero era al podio, ¿correcto? Era el que más bendiciones recibe o mejores premios. ¿Está entendiendo? Yo no sé qué premio usted quiera. Si usted quiera vivir como vivió aquella mujer que cuando llevó a su hija a que la sanaran, dijo que el Señor le dijo, mira, ese pan, ¿se acuerdan? Digo, esa comida es solo para ¿quiénes? Para mis hijos. Pero ella le contestó por fe, dijo, pero aún los perrillos comen de las sobras que caen de la mesa. Y esto aquí hay una lección, iglesia. No todos nos vamos a sentar en la mesa con el Señor. Algunos se van a conformar con las sobras que caen de la mesa. Yo no sé qué clase de persona eres tú, pero yo te invito a que tú seas el que quiera estar ahí, en el podio, en el número 1, en la mesa con el Señor. No te conformes con las obras. No te conformes con las obras. Las obras son para los perrillos, dice la palabra. Pero el plato fuerte es para ti y para mí, si estamos dispuestos a ganarlo. ¿Cuánto lo creen? Y el último, iglesia. Un nuevo nombre. ¿Qué significa ese nuevo nombre? Carácter santo. Diga carácter santo. ¿Para qué? Para entrar a la presencia de Cristo.
¿Qué significa eso? Que seremos totalmente diferentes a los demás. Dígale al que está a su lado: yo quiero ser totalmente diferente a los demás. ¿Está conmigo, iglesia? Incline su rostro ahí. Y ese es el mensaje que Dios tenía para nosotros hoy. Un mensaje para una iglesia que estaba pasando situaciones difíciles, que se estaba dejando contaminar, que estaba dejando que esa influencia del mundo trayera problemas a la iglesia, trayera dificultades a la iglesia, que se estaba dejando contaminar por herejías paganas, pero que Dios quiere transformar y bendecir. Quizás algunos de nosotros nos parecemos a esa iglesia de Pérgamo, pero el Señor nos habla hoy del arrepentimiento. Hoy yo te invito a eso, amada iglesia, a que te postres delante de Dios. Postra tu corazón, tu mente, tu ser, y pídale al Espíritu Santo que te ayude, que tú puedas tener una vida de cambio totalmente, una vida diferente, que tú puedas alcanzar esas bendiciones, esas promesas, que el día que Dios te llame, Él te pueda dar esa piedrita, que el día que Dios te llame, Él pueda darte el maná escondido, y que el día que Dios te llame te dé un nuevo nombre. Y como le dijo a aquellos siervos de Él, que hicieron bien su tarea, su trabajo: entra al gozo de tu Señor. Que un día podamos estar en su presencia y podamos entender que no hay nada que nos señale, que no hay nada que nos juzgue, porque hemos obedecido su palabra y hemos sido medidos a través de su palabra, Señor. Hoy yo bendigo esta congregación, Padre eterno. Te doy gracias por cada persona que está aquí, Papito Dios. Gracias por cada persona que está aquí, que representa un hogar, que representa una cuadra, que representa un barrio, que representa una ciudad, Señor, que representa una nación, Señor. Esa es la iglesia que tú necesitas, que donde quiera represente tu vida, Padre Santo, que muestre tu vida en ellos, Señor, en nosotros. Por eso, Papá Dios, en esta mañana tenemos que reconocer, Señor, que somos pecadores, que hemos hecho cosas hasta este día, Señor, hasta esta hora quizás, Señor, cosas que no te agradan a ti, Señor, que te han ofendido, Señor, que han entristecido a tu precioso Espíritu Santo. Hoy, como nos enseña tu palabra, te pedimos perdón, Señor. Si tú tienes algo por qué pedir perdón, pídale perdón al Espíritu Santo, pídale perdón a Dios, pídale perdón a Jesús. Arrepiéntete. Señor, hoy yo me arrepiento de todo lo que he hecho hasta el día de hoy, Señor. Y como bien dice tu palabra, Señor, que si yo confieso mi pecado y me aparto de él, alcanzaré misericordia, Señor. Permíteme alcanzar tu misericordia, Señor. Señor, que hoy quede tan limpio, Señor, de mis pecados como las aguas de la mar, Señor, como las aguas del manantial, allí donde nace el agua, Señor. Que de mi interior corran, Padre precioso, lluvias de agua pura, limpia, que sanen, que restauren,
a otros, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por este mensaje que tú enviaste en aquel tiempo para la iglesia de Pérgamo, Señor. Porque lo podemos aplicar hoy como iglesia, Señor. Y tenemos que reconocer, Señor, que en muchas cosas nos parecemos a esa iglesia de Pérgamo, Señor. En muchas cosas te hemos fallado. En muchas cosas te hemos faltado, Señor. Por eso hoy, papito Dios, perdónanos. Perdónanos. Y ayúdanos a vivir en santidad. Porque tu palabra dice también que sin santidad nadie te podrá ver, Señor. Y creo que el mayor anhelo que tenemos todos nosotros, Señor, desde el más pequeño hasta el más anciano de esta iglesia, es poderte ver, Señor. Poder estar a la mesa contigo, Padre, disfrutando de esa gran fiesta que tú ya tienes preparada, Señor. Porque tu Hijo Jesucristo lo dijo: voy a ir a preparar morada para todos. Por eso, papito Dios, Señor, gracias una vez más. Gracias, mi Señor. Amén y amén.